Charles Darwin jamás imaginó que su viaje a bordo del Beagle abriría un debate que incendiaría la conciencia ética de la humanidad. Su teoría de la evolución no solo alteró la biología, sino que también reconfiguró la forma en que entendemos el valor de la vida misma. Cada fósil, cada aleta, cada pluma se convirtió en un testimonio incómodo. La naturaleza no obedece a un plan moral, obedece a la adaptación. Y ese giro conceptual fue tan poderoso que obligó a los científicos y filósofos a replantear cuestiones tan profundas como qué significa ser humano o cuál es nuestro lugar dentro del entramado de la existencia. La idea de que todas las especies comparten un ancestro común detonó preguntas que aún hoy dividen aulas y laboratorios. Si la vida es un continuo, ¿en qué punto comienza la responsabilidad moral hacia otras especies? Darwin nunca habló explícitamente de ética, pero su sombra se proyectó sobre ella. De pronto, el ser humano ya no era una criatura aparte ni poseedor exclusivo de una esencia superior, sino un eslabón más en la gran cadena biológica. Esa noción, tan fascinante como inquietante, trastocó los cimientos de las religiones y las filosofías morales de su época con la fuerza de un terremoto intelectual. Los victorianos vieron en la selección natural una amenaza a su orden moral. Si la naturaleza recompensa la adaptación, ¿qué lugar ocupa la compasión? Algunos interpretaron mal las ideas de Darwin, justificando políticas inhumanas bajo la supuesta ley del más fuerte. Pero Darwin nunca promovió la crueldad. Su propósito fue describir la dinámica natural, no redactar un manual de comportamiento social. Sin embargo, su obra fue usada como espejo donde cada generación proyectó sus miedos y ambiciones. Así nació una tensión ética duradera, el conflicto entre comprender la vida biológicamente y protegerla moralmente. En los años posteriores, el eco de Darwin se infiltró en el discurso bioético, esa disciplina que reflexiona sobre los límites de la ciencia. Cuando se empezaron a realizar experimentos con genética, muchos se preguntaron si el hombre estaba jugando a ser naturaleza. La noción de mutación y adaptación sirvió como metáfora del propio avance tecnológico. Cada experimento en laboratorio parecía un eslabón nuevo en la evolución del conocimiento, pero también una advertencia. A cada paso, crecía el poder de alterar la vida, y con él la necesidad de una brújula moral que evitara abusos irreversibles. Durante el siglo XX, las teorías darwinianas se reinterpretaron en el contexto de la biología molecular. El descubrimiento del ADN reavivó el dilema ético que Darwin había encendido. Si entendemos los mecanismos de la evolución, ¿debemos controlarlos? La biotecnología prometía curar enfermedades y mejorar especies, pero también podía cruzar líneas peligrosas. El legado evolutivo se transformó en un espejo que reflejaba tanto la grandeza del intelecto humano como su potencial para la arrogancia. Lo que antes ocurría lentamente en la naturaleza, ahora podía acelerarse en un laboratorio. Y eso cambió para siempre las reglas del juego moral. Las palabras de Darwin, leídas con atención, revelan más curiosidad que certeza. Él veía en la naturaleza una danza de probabilidades, no un campo de batalla. Esta visión inspiró a bioeticistas modernos a pensar en la evolución como un proceso sin vencedores, donde la cooperación también juega un papel crucial. Algunos estudios señalan que especies más colaborativas tienden a sobrevivir mejor. Ese dato, aparentemente científico, se transformó en un argumento ético poderoso. La empatía no es una debilidad, es una estrategia evolutiva. Así, la biología se volvió una fuente de sabiduría moral, no solo de conocimiento técnico. En los debates actuales sobre edición genética, clonación o preservación de ecosistemas, la huella de Darwin es innegable. Cada vez que un científico modifica un gen, se enfrenta al eco silencioso de su teoría. Comprender la evolución ya no es un acto académico, es una declaración de poder, el poder de decidir sobre qué vidas existen y cuáles podrían existir. Esa capacidad plantea un interrogante ético explosivo. Si el ser humano puede dirigir la evolución, ¿debería hacerlo?
La ciencia cruzó el umbral que Darwin solo podía imaginar, convirtiendo su legado en un desafío bioético urgente. Curiosamente, muchas corrientes contemporáneas de pensamiento ambiental encuentran en Darwin un aliado. Él observó la interdependencia entre especies mucho antes de que se popularizara la idea de sostenibilidad. Esa red de relaciones invisibles que describió en las Islas Galápagos hoy es el argumento central de la ética ecológica. Cada acción humana tiene un eco en el equilibrio del planeta. Así, la teoría de la evolución se transforma en una lección moral sobre humildad y conexión. No somos dueños de la naturaleza, somos parte de ella, y el olvido de ese principio tiene consecuencias devastadoras para nuestro futuro biológico y ético. La educación científica moderna continúa lidiando con el filo moral que dejó Darwin. Explicar la selección natural sin caer en determinismos o sin abrir heridas espirituales requiere sensibilidad. Algunos profesores invitan a los alumnos a interpretar la evolución no como una pérdida de propósito, sino como un relato de resiliencia. Cada especie que se adapta está contando una historia de supervivencia colectiva. Esa lectura, más humana y menos competitiva, reposiciona la idea de evolución en el terreno de la ética. Aprender sobre la vida deja de ser un ejercicio de jerarquía y se convierte en una lección de interdependencia y respeto. Otro impacto fascinante del legado darwiniano es su influencia sobre el debate de la inteligencia artificial. Puede parecer ajeno, pero la pregunta es la misma. ¿Qué pasa cuando una creación supera sus límites naturales? Los algoritmos que aprenden y evolucionan imitan el proceso descrito por Darwin, pero lo hacen sin conciencia moral. Esto revive una tensión antigua. La evolución sin ética conduce a la distorsión. La biología, la robótica y la filosofía convergen en un punto inquietante, donde el legado de Darwin actúa como espejo de advertencia. Evolucionar sin reflexión puede ser tan peligroso como dejar de evolucionar. Incluso en la medicina moderna, Darwin sigue presente. Conceptos como medicina evolutiva explican enfermedades actuales como productos de antiguos mecanismos adaptativos. Pero la ética médica se enfrenta a dilemas derivados de ese conocimiento. Si un rasgo es fruto de la evolución, ¿es correcto modificarlo? Curar y mejorar no siempre son lo mismo, y en esa delgada línea se juega el destino de la bioética. Los médicos y científicos enfrentan preguntas que combinan la precisión del laboratorio con la profundidad moral de un texto filosófico, y en el centro de ese debate, el nombre de Darwin brilla como una chispa ancestral. En el ámbito social, la lectura ética de Darwin se convirtió en bandera y advertencia a la vez. A lo largo del siglo XX, ideologías oscuras usaron la retórica evolutiva para justificar discriminaciones, olvidando que la ciencia describe, no prescribe. Fue necesaria la reflexión bioética para separar interpretación de manipulación. Hoy, cada vez que una política o avance científico se ampara en la naturaleza, conviene recordar que la selección natural no implica selección moral. Esa distinción, aparentemente técnica, es la base de la responsabilidad científica moderna. Un error en esa lectura puede tener consecuencias irreversibles en derechos humanos y justicia social. Darwin también provocó un cambio brutal en la forma de entender la compasión. Si la evolución opera sin intención, la empatía humana se revela como una construcción cultural capaz de compensar la indiferencia del cosmos. Algunos filósofos contemporáneos llaman a esto evolución moral, la capacidad de usar nuestro entendimiento biológico para crear principios éticos superiores. Esa idea deja al espectador con una paradoja fascinante. Cuanto más comprendemos la vida como un proceso natural, más urge dotarla de sentido. La bioética moderna hereda así la pregunta más peligrosa de Darwin. ¿Podemos ser creadores compasivos dentro de un sistema que no lo es? El legado incandescente de Darwin sigue ardiendo en cada discusión sobre biotecnología, conservación, inteligencia sintética o derechos animales. Su teoría, concebida como explicación científica, se transformó en un prisma ético que sigue refractando dilemas contemporáneos.
Nadie sale indemne de su influencia, porque al mirar la evolución comprendemos nuestra propia fragilidad. Esa conciencia, a medio camino entre la admiración y el vértigo, nos obliga a repensar la moral desde la biología. La verdadera herencia de Darwin no está en los fósiles, sino en la pregunta que encendió y que todavía quema. ¿Hasta dónde debe evolucionar nuestra conciencia?